vale la pena invertir. O sea, ¿cuánto pagaría yo si tuviese el dinero para encontrar un modelo o una solución a todas las enfermedades de la humanidad? Creo que prácticamente es algo que no tiene costo. Entonces yo creo, estoy bastante inclinado a que todas las inversiones que se hacen es porque justamente la innovación que se va a obtener con esto lo amerita. Bueno, el día de hoy posiblemente tengamos uno de los debates más fuertes que hayamos tenido. Y es que, bueno, ya habían personas que nos habían pedido hablar de este tema, que nosotros ya veníamos hablando de riesgos de la IA, hablamos sobre si la IA nos hace más productivos o no, pero se nos ha consultado qué piensan de este tema que está bastante en boga, que es si realmente lo que es la IA es una burbuja que va a estallar en algún momento, algo que está sobrevalorado, algo que realmente, digamos que su precio o todo lo que se invierte en estos avances de IA realmente no están dando los frutos equivalentes o superiores a esa inversión que se está haciendo. Y están quienes dicen que la IA tiene avances numerosos, que la IA tiene un valor superior a la inversión que se está haciendo. Entonces, en vista de esto, tenemos que dar nuestra opinión como hablantes y como personas que analizan los temas de tecnología. Es importante que quede grabada, quede en la nube nuestra opinión al respecto de si la IA a día de hoy consideramos que es una burbuja o no. Bueno, fíjate que antes de empezar, es importante que mencionemos a nuestros anunciantes esta semana. No sabemos si son generados por IA o no. ¿Quiénes son? Bueno, al igual que la vez pasada, tenemos a productos de belleza y cosmética Dorotea, que hacen ahorita las feas. Y muy importante, el servicio internacional que traspasa fronteras de ambulancia Yapaquí. Patrocinantes generados por inteligencia artificial. ¿O no? Díganos en nuestros comentarios si les parece que se generaron por IA, pues algo completamente creado por el hombre. Pero bueno, para empezar, bueno, mi tesis al respecto es que ciertamente la IA sí muestra señales clásicas de lo que sería una burbuja. Importante hacer una mención de algo y es que eh, no somos especialistas en temas financieros. Creo que es importante hacer la salvedad, porque si ciertamente manejamos ciertos temas de tecnología, de diversas, digamos, ramas de la ingeniería, lo importante es que no somos especialistas en estos temas, especialmente en temas de inversión, aunque sí manejamos ciertos conocimientos, pero eh, ciertamente hay que buscar las fuentes de lo que mencionemos para que puedan contrastar todo lo que estamos mencionando, ya que todo esto lo hacemos desde la perspectiva de personas que están enamoradas de este tema, más no de personas que viven el día a día trabajando dentro de este tipo de industrias y dentro de lo que sería la infraestructura macroeconómica de un país. Y bueno, como mencionaba, mi postura, mi tesis el día de hoy es que precisamente la IA sí muestra características de lo que sería una burbuja. Esto principalmente por la cantidad de inversión dando ahora mismo entre las empresas estadounidenses. Incluso, y esto es muy importante mencionarlo, ya ciertos analistas económicos indican que el crecimiento económico de Estados Unidos ha sido prácticamente nulo sin que la IA se esté presente. Es decir, todo el crecimiento a las inversiones realizadas en inteligencia artificial. Y esto, por supuesto, es un peligro porque en caso de que, digamos, de que esta burbuja explote, siendo esto una burbuja, por supuesto, te tomamos que la IA es una burbuja, entonces, bueno, la persona de a pie es la que saldría afectada. Y por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos afecta al resto del mundo. Entonces, si la bolsa estadounidense cae,
o por lo menos tiene un golpe importante, como ya pasó en el 2008, también pasó en las .com. Entonces, mi posición al respecto, Juan Antonio. O sea, pero ¿cuáles son las señales? A ver, para poder intentar dar una opinión. ¿Cuáles son las señales que tú ves de que la IA es una burbuja? Ok, bueno, una brecha importante de lo que sería inversión versus ingresos, por lo menos, empezando por ahí, eh, el reporte de ingresos de OpenAI, que digamos es la punta de lanza, la empresa, digamos que es la principal en materia de, de lo que sería avances en temas de inteligencia artificial, reporta ciertamente ganancias incluso del 16% por encima del año pasado. Y esto, por supuesto, es bastante bueno. Sin embargo, este ingreso es de la operatividad y pese a tener este ingreso superior al del año pasado, aún permanece en números rojos porque el costo de la inversión es infinitamente superior. Estamos hablando de que el ingreso no es igual que rentabilidad. Es decir, la empresa sí genera ingresos, mas no tiene una rentabilidad real porque se están haciendo inversiones de miles de millones de dólares, mientras que con la cuota de mercado actualmente, pues ciertamente sí, sí hay un retorno, pero aún está muy lejos de que sea rentable. Esa es por lo menos la primera señal. Una brecha importante entre lo que sería la inversión, que sería la inversión CAPEX versus el ingreso. Por otra parte, tenemos lo que sea la infraestructura que se necesita, este tipo de inversiones, igualmente CAPEX, para tener inversiones a futuro, versus el retorno de inversión, para que todo esto pueda funcionar. Estamos hablando de data centers, incluso el Altman ya estaba hablando de 6 gigawatts de energía eh, para los data centers que necesitaría OpenAI para lo que tienen planificado a futuro. Y bueno, estamos hablando de números importantes. Incluso esto fue lo que se negoció con AMD para, bueno, como parte de lo que sería este tratado entre empresas. Y bueno, todo esto, por supuesto, antes de visualizar lo que sería el retorno de inversión. Estamos hablando de números excesivamente enormes, pero ¿de dónde va a salir todo el dinero para, para tener este retorno de inversión? Estaríamos viendo o estaríamos hablando de que eh, prácticamente una promesa de que la inteligencia artificial va a revolucionar a tal punto todo, y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de que va a poder tener este revenue en X cantidad de tiempo. La pregunta es hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y eso pudiésemos hablar de eso un poquito más adelante. La concentración peligrosa es otro de los puntos, y esto me refiero a que solamente son un grupo de empresas que están invirtiendo, o sea, están pasándose dinero entre ellos por productos que ahora mismo no existen. Incluso están trabajando con dinero que ahora mismo no existe. Entonces esto, por supuesto, es trabajar bajo promesas. También tenemos lo que sería el efecto riqueza, que es que si cae, bueno, le afecta al ciudadano común, es decir, si cae la economía, va a afectar, por supuesto, a las personas de a pie. Y eh, tenemos el tema del riesgo macro, en el sentido de que si se frena la inversión que tiene la IA ahora mismo, entonces estamos hablando de que se afecta la bolsa de valores estadounidense, que como ya mencionamos, prácticamente no está creciendo si no es por la inteligencia artificial. Entonces todo esto me lleva a pensar, a concluir desde mi perspectiva, que estamos hablando de una burbuja ahora mismo. Ok, ok, ok. Bueno, es, digamos, de alguna manera, ciertamente una óptica plausible por los hechos que comentas. Sin embargo, en este caso sí tengo una opinión bastante diferente, porque, por ejemplo, una de las cosas que hacen ver algo como una burbuja, como en el caso de la burbuja de las .com, es que hubo mucho endeudamiento de los estados en pro de poder
financiar proyectos, en este caso proyectos de instalación de fibra óptica para poder tener una mayor conectividad con el Internet, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de esa fibra óptica en su momento no se utilizó porque realmente no se llegó a ocupar esa demanda, pero esa fibra óptica que se puso en ese momento sí está sirviendo hoy en día por toda la conectividad que existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la actualidad? Una diferencia actual que yo veo es que el Estado, dígase Estados Unidos o algunos otros países que también están, digamos, de punta de lanza en lo que es inteligencia artificial, ellos realmente no tienen, a pesar de que han hablado y lo han incluido en políticas y lo han manejado a nivel educativo, pero realmente, más allá de la inversión I más D, o sea, en investigación y desarrollo que hacen los gobiernos, no hay grandes inversiones por parte de los estados en inteligencia artificial. Quienes están invirtiendo en inteligencia artificial son los mismos privados, a partir de sus utilidades, que sí es verdad que están invirtiendo cantidades bastante grandes de IA, pero es que a mi criterio, y ahí es donde empieza un poco la parte subjetiva, a mi criterio sí amerita esa inversión para poder llegar a la gran promesa de la IA, que una de ellas es la AGI, por supuesto, es aquella inteligencia artificial que puede reemplazar todo el trabajo productivo de la humanidad o puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Esto es súper importante porque en muchos campos va a ser de gran utilidad, por ejemplo, en campos de trabajos de riesgo, posiblemente ya los trabajos de minería, trabajos de navegación, trabajos espaciales, trabajos en geológicos cerca de volcanes, etcétera. Esos trabajos que son de gran importancia, trabajos subacuáticos, ya los podemos estar viendo en un futuro muy cercano que van a ser totalmente hechos con inteligencia artificial y esto va a reducir pagos de seguro, esto va a reducir riesgos de muertes humanas y un gran etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí yo veo que esa promesa es muy importante. Aparte, que podríamos estar hablando de que se podría reducir la pobreza infinitamente a nivel mundial con inteligencia artificial que puedan hacer el trabajo productivo, que puedan producir alimentos, que puedan producir todo tipo de recursos, como medicamentos también, y baje muchísimo el costo de esta producción. Por lo tanto, podemos llegar a la población sin necesidad de grandes inversiones y eso va a hacer que obviamente el poder adquisitivo de las personas pueda incrementar. Asimismo, también quiero sumar como parte de la investigación que ya proyectos relacionados íntimamente con inteligencia artificial han ganado dos premios Nobel. Tenemos el premio Nobel que se ganó por el Machine Learning, que es un descubrimiento en el modelo de cómo funciona el cerebro a través de modelos de Machine Learning, que aquí es bien interesante, sobre todo porque nosotros hemos, o sea, el pensamiento humano o el funcionamiento del cerebro se ha estudiado durante muchas décadas y justamente ahora que se trabaja mucho con el Machine Learning, inteligencia artificial, redes neuronales, se ha podido llegar a la optimización clave, que es que la IA prácticamente se está comportando como se comporta el cerebro humano. Es decir, que la forma óptima de resolución de redes neuronales, de machine learning, etcétera, 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 es aquella que más se parece a cómo piensa el cerebro humano. Otra cosa bien importante es Premio Nobel de Química. Ese fue Premio Nobel de Física. Premio Nobel de Química 2024 fue para un modelo computacional de predicción de estructura de las proteínas. Dígase que las proteínas son componentes fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano y además también para poder desarrollar medicamentos, vacunas, curar enfermedades, etcétera, donde, ojo, se han pasado más de 50 años para poder predecir la estructura de alrededor de 50.000 proteínas y con este descubrimiento se descubrieron 200 millones de proteínas. O sea, ya tenemos descubiertas todas las estructuras de todas las proteínas. Esto, cada descubrimiento de una estructura de proteína era una tesis doctoral, etcétera. O sea, eran estudios de años. En este caso se acortó ese tiempo y ahí es donde yo pregunto, ¿vale la pena invertir? O sea, ¿cuánto pagaría yo si tuviese el dinero para encontrar un modelo o una solución a todas las enfermedades de la humanidad? Creo que
prácticamente es algo que no tiene costo. Entonces yo creo, estoy bastante inclinado a que todas las inversiones que se hacen es porque justamente la innovación que se va a obtener con esto lo amerita. Es porque vamos a tener innovación en ciencia, en medicina, en biología, en el trabajo, en los gobiernos, en todo, absolutamente todo, y es por eso que esto va a cambiar totalmente la forma en cómo vive la sociedad. Y muy importante, sobre el tema de OpenAI. El tema de OpenAI, yo lo quiero puntualizar porque OpenAI todavía no es una empresa pública, es decir, que no cotiza en bolsa. Quienes invierten en OpenAI son grandes empresas como Microsoft, que se ha asociado con ella para poder también recibir los beneficios de estas innovaciones de la IA. Entonces, mi opinión realmente es que hay grandes inversiones, es verdad. Muchas de estas empresas no están teniendo el retorno, por ejemplo, OpenAI, es correcto. O sea, si comparamos lo que le ha entrado con lo que produce, OpenAI es un modelo de negocio rentable en sí mismo, pero el problema es que ellos quieren algo, tienen un objetivo superior que amerita la inyección de capital, que obviamente cuando reportamos ese nivel de gasto y ese nivel de inversión versus la rentabilidad que se está obteniendo, en la medida que todavía no se llega a la AGI y en la medida que todavía no lleguemos a esos objetivos, va a estar en negativo. Pero realmente yo soy creyente de que vale la pena. De hecho, los gobiernos invierten muchísimo más dinero en exploración espacial, que realmente todavía yo no he visto que la exploración espacial nos deje algún retorno. No sé qué retorno nos deja enviar un satélite al espacio exterior. Entonces, mientras eso pase, ¿por qué no invertir también en inteligencia artificial, que nos puede traer curas para las enfermedades? Ok, fíjate, te comento. Creo que me parece muy interesante tu postura. Considero que en cierta forma es un tanto idealista en el sentido, y esto está muy bien, porque incluso los propios valores de OpenAI cuando salió por primera vez fue precisamente que estaban buscando generar esta inteligencia artificial general precisamente en pro de la humanidad. Sin embargo, es importante que hagamos algo, o sea, que hagamos, que pongamos un punto allí. El uso de la IA tiene implicaciones reales y muy potentes en el día a día, no implica que no sea una burbuja, ¿ok? Porque entiendo que estás defendiendo eh, la IA desde la perspectiva de que tiene usos importantes que por supuesto pueden llevar incluso a ganar premios Nobel, sin hablar de de todos los beneficios que nos trae para el día a día. Eso es indudable y prácticamente la IA ahora mismo es como el teléfono celular. Llegó para quedarse, esto no va a desaparecer. Yo creo que ahí estamos en un terreno en el que los dos estamos de acuerdo. Sin embargo, el hecho de que tenga implicaciones reales y nos facilite mucho la vida y el trabajo, no quiere decir que no sea una burbuja. Y creo que el mejor ejemplo de esto lo tenemos con la propia burbuja de las .com del 2000, cuando tuvimos esta revolución del Internet. El Internet llegó para quedarse, simplemente que hubo un boom tan grande que muchas empresas quebraron, pero el Internet se mantuvo. El Internet se mantuvo, la infraestructura se mantuvo y por supuesto tuvimos este desarrollo tecnológico de todos estos años. Lo mismo podría pasar con la IA, pero realmente pudiese darse una caída en la bolsa y eso no va a hacer que la IA desaparezca. La IA va a seguir allí, solamente que las empresas van a, digamos, invertir menos en soluciones de IA, porque recordemos lo que hablamos hace un par de semanas. Hay organizaciones que reportan que no han visto un crecimiento, digamos, importante en lo que sería la productividad de los empleados y en su rentabilidad por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Esto, por supuesto, reduciría un poco el uso de esta tecnología y su propia demanda. Esto no quiere decir que la tecnología desaparecería, pero ciertamente es un punto a tener presente.
Lo importante aquí, para no desviarme por la tangente, es que no hay que confundir lo que es el potencial de la inteligencia artificial con la certeza de lo que se puede hacer ahora mismo. Nadie dice que no se tiene que buscar la inteligencia artificial general. El problema está en que tenemos el concepto de lo que es, creo, esa es mi perspectiva, pero no sabemos cómo llegar a ella. Entonces, para poder llegar a ella, se está quemando una cantidad ingente de dinero que, por supuesto, pone en riesgo a, a la población, básicamente. No porque sea un tema de Terminator que viene después, sino por un tema de que si hay una caída de la bolsa, el que realmente va a salir perdiendo va a ser la gente de pie, porque las empresas no van a perder, o por lo menos van a buscar la forma de salir a flote, así sea con un rescate por parte del gobierno. Pero todo esto se va a reflejar en un impacto muy fuerte para las personas de pie, como sucedió en precisamente la caída de la bolsa en el 2008. Entonces, esa es mi perspectiva. O sea, no hay que confundir lo que sería el potencial de la inteligencia artificial, que es indudable todas las cosas buenas que pueden venir de ella, versus la certeza de lo que tenemos ahora mismo. Y ahora mismo el precio que se está, digamos, invirtiendo, toda esta inversión eh, se está, digamos, se está realizando eh, a base pues de una promesa, a base de una promesa de algo que pudiese llegar, pero como ya mencioné, la inteligencia artificial general es un concepto y realmente no sabemos del todo cómo llegar a ella. Incluso no sabemos si Estados Unidos, si OpenAI va a poder llegar allá, porque incluso con incluso menos recursos, China está dando pasos agigantados para llegar a ese mismo objetivo. Cada vez que OpenAI realiza una actualización importante, China siempre va de número 2 con sus modelos que incluso son después open source. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que China es un contendiente muy importante en esta guerra y esto no asegura que OpenAI pueda llegar primero a ese concepto de lo que sería la inteligencia artificial general. Y eso es un riesgo, no tanto para las empresas que están involucradas, que son pocas precisamente, y se están prácticamente pasando el dinero entre ellas, sino que es un riesgo para la persona de a pie. Sí, yo creo que la guerra que hay entre China y Estados Unidos, a mí me preocuparía más, siendo Estados Unidos, que China logre la AGI antes que yo, a que yo pudiera tener un posible quiebre de la bolsa, porque si básicamente esto es algo que redefine las reglas de cómo se vive en sociedad, el hecho de quién pueda lograr la AGI. O sea, básicamente si China logra primero la AGI, ellos prácticamente es un cambio de orden mundial, como se conoce, prácticamente ellos van a poder lograr dominar el mundo, o sea, aunque suene un poco extremista, porque, o sea, controlar la inteligencia artificial vas a tener la capacidad de hacer todo. O sea, si llegas a obtener la AI, vas a tener la capacidad de hacer todo. Y todos los otros países del mundo, si Estados Unidos no ha llegado, van a tener que comprar esa tecnología a China. Y básicamente lo va a sacar del mercado, inclusive el mismo Estados Unidos le va a tocar comprar esa tecnología a China. Yo lo veo un poco difícil, porque bueno, la meca de la innovación siempre ha estado en Estados Unidos y, y tiene Google que ahora está sacando otros chips más potentes, o sea, seguramente el futuro va a ser los chips los de tipo tensorial y ya no los gráficos. Pero si existe alguna oportunidad en la que China pudiera cambiar de orden mundial y ser ellos la punta de lanza a nivel de economía global, ese es ahorita con la inteligencia artificial. No veo otra oportunidad al corto plazo, salvo que hubiese una guerra. Entonces, China está también gastando sus balas ahí. Ahora, yo lo otro que veo es que para que podamos caer en una burbuja, realmente también tenemos que considerar si, si existe, o sea, porque fíjense, para que pueda haber una burbuja, por ejemplo, hay burbujas inmobiliarias, por decir, creo que es el caso más sencillo para ejemplificarlo. De repente, acá por ejemplo en Lima, se empiezan a construir edificios, y hay un boom en que la gente está comprando edificios,
qué sé yo, hay créditos en el banco, menos interés, etcétera. Entonces, hay un boom de que la gente está comprando, comprando, comprando propiedades. Y entonces en esa compra de propiedades, como hay demanda, hay más construcción de edificios. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en el que todo el mundo dice, ah, él está construyendo, entonces yo también construyo. Entonces yo también me endeudo y construyo. Yo me endeudo y construyo, me endeudo y construyo. Y puede llegar un momento en el que ya la oferta equilibre o supere la demanda y entonces ahí todo se viene abajo porque ya la gente el último que hizo un edificio ya se queda totalmente sin compradores. Y ahí los precios de la propiedad, para que él pueda vender esos apartamentos, tiene que bajarlo. Y entonces se empieza a quebrar el mercado inmobiliario, porque ya no vas a poder cobrar lo mismo y capaz tú te endeudaste con la esperanza de una cierta ganancia, pero no la vas a obtener porque ahora tienes que vender los apartamentos a pérdida para poder salir de esa propiedad, por ejemplo. Entonces, este es un caso de burbuja chiquito, burbuja inmobiliaria que ha habido en España, ha habido en distintos países. En este caso, ¿qué pasa con la IA? Yo creo que la IA no tiene un tope de demanda. O sea, yo no le veo a la IA un tope de demanda porque entre más innovación hay en la IA, más necesidades surgen para poderla aplicar. Entonces yo veo que la IA tiene un mercado prácticamente infinito. Entonces ellos tienen un mercado en alza, o sea, siempre tienen demanda, 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 demanda. Tienen demanda en ciencia. Hay, cuando salgan las, no sé, las computadoras cuánticas, entonces van a tener más demanda de IA. Las investigaciones del espacio también tienen demanda de IA. Ahorita viene el Cometa 3 y Atlas y también utilizan inteligencia artificial para poder ver su forma, etcétera. El tema de los medicamentos, empresas como grandes empresas de farmacéuticas utilizan la IA para crear recetas de medicamentos. Entonces yo creo que como la demanda es tan grande, no hay un tope, todavía por lo menos no se ve en el horizonte un tope, yo creo que en este momento es un poco apresurado decir que la IA se encuentra en un estado de burbuja. Posiblemente en unos años podamos estar replanteándonos este debate y podamos verlo nuevamente, porque al final decir que la IA en algún momento va a estallar una burbuja y puede caer la bolsa por ese tema, al final también si nos podemos ver es una apuesta como decir, verga, en algún momento me voy a morir, ¿no? O sea, es como que también una apuesta muy, muy a la segura, por decirlo así. Ahora, yo quisiera que alguien de los que digan que es una burbuja me diga cuándo va a estallar la burbuja. Bueno, fíjate que tengo por aquí algunos headlines de personas. El legendario inversor Michael Burry se retira en medio de preocupaciones sobre la valoración de la IA. Si no estoy mal, él fue el que predijo la caída de la bolsa en el 2000. Y bueno, es interesante tener ese tipo de, o por lo menos seguir ese tipo de posturas o estar al tanto de ese tipo de posturas. Es muy cierto lo que tú dices, que ciertamente va a tener muchos usos en el futuro. Y bueno, entonces sería también mi conclusión para este debate. Y es que, una vez más, no tenemos que confundir el potencial con la certeza ahora mismo, porque aquí pude conseguir los números. Por lo menos hay una estimación de las grandes tecnológicas habrían gastado hasta el momento unos 560 billones en lo que sería inversión en IA desde el inicio de 2024 frente a lo que serían 35 billones de ingresos ligados a la inteligencia artificial para el abismal entre lo que serían los ingresos ligados a la IA. Debemos recordar que los gastos operativos de la IA son importantes por el tema energético, a tal punto de que para poder, digamos, mantener un esquema de crecimiento como el que tenemos ahora mismo, ya se está hablando de data centers en el espacio o se está hablando incluso de data centers submarinos. Entonces, va a ser una inversión aún mayor frente a, bueno, un ingreso que aún está muy lejos de lo que sería la inversión inicial. Recordemos que son 560 billones en CAPEX versus 35 billones en ingresos ligados a la inteligencia artificial. Entonces, si ahora hablamos también de desarrollo de tecnología en el espacio, yo no visualizo cómo va a haber un ingreso que sea rentable
a por lo menos mediano plazo, cuando estábamos hablando en el 2000 del Internet, cuando cayó la bolsa, nadie estaba hablando, o por lo menos todavía era muy básico todo el tema de los chats, todo el tema de las videoconferencias, las redes sociales ni siquiera estaban en la mente en ese momento. Entonces, todo esto es tirar simplemente dinero al fuego y listo. Pues no, porque ciertamente el potencial de uso está allí y si se desarrolla la infraestructura, ciertamente se va a utilizar al futuro, como precisamente mencionaste, las fibras submarinas en su momento fueron bastante costosas, pero que el día de hoy, bueno, es el backbone principal por donde pasa el Internet. Entonces quizás el día de mañana, todo, pese a que haya una caída, pese a que haya una caída, todo este desarrollo tecnológico va a ser la base para un futuro mejor. Más yo diría, y ese sería mi punto ya final, que además de invertir en temas tecnológicos, necesitamos desarrollar temas filosóficos. Es decir, si nos acercamos a este nuevo Edén, por llamarlo de alguna forma, con la inteligencia artificial general, que va a hacer todo el trabajo por nosotros, como estás diciendo, que podría erradicar la pobreza, entonces, ¿cómo se va a administrar un mundo así? ¿Cómo se va a dirigir un mundo así? Porque ya sabemos que un tema de pago mensual a las personas simplemente por vivir, sabemos que eso no es viable, ya eso se calculó. Necesitamos cuántas tierras, creo que hablamos eso alguna vez antes del podcast, necesitamos unas 4 o 5 tierras, no recuerdo el número, para poder llegar a ese número. Entonces estamos hablando de algo que no es viable. Entonces la conversación, además del desarrollo tecnológico, debería ser cómo vamos a vivir en un mundo así. Y creo que eso es una conversación que ahora mismo no se está teniendo y que es muy importante independientemente de quién gane esa guerra. Se puede tener en un próximo podcast. Yo creo que la IA, dentro de los factores que la pueden convertir en una burbuja o no, yo creo que sí hay que analizar mucho el potencial, sobre todo porque la IA plantea un dilema existencial. O sea, no solamente es el tema de que pueda ser un negocio rentable o no, sino el tema de cómo va a cambiar toda la sociedad, la configuración de la sociedad, con un descubrimiento tan potente como la AI, y que además, eh, de qué forma luego, cuando tengamos la AI, realmente vamos a calcular la rentabilidad. O sea, que capaz hasta esos conceptos van a quedar un poco, no sé, como medio inocuos. Sin embargo, yo también he leído reportes donde Microsoft no tiene ninguna queja, que es uno de los mayores inversores, sobre las inversiones que ha hecho en la IA y que ellos realmente sí están percibiendo ganancias. Lo que pasa es que, claro, el flujo no es tan claro. O sea, no es como que yo vendo una herramienta que tiene IA y esa me la compraron y ahí tuve un revenue, sino que muchas veces viene ligado también a que estoy contratando menos personal y eso me hace gastar menos o tengo disminución en costos de producción, etcétera. Entonces yo creo que esos flujos hay que evaluarlos mejor. Sin embargo, como hay mucha inversión, evidentemente podemos encontrar que no hay ese retorno. Sin embargo, al ser un tema tan existencial, yo creo que es como una cuestión casi que como explorar el espacio también. O sea, nosotros realmente no evaluamos tanto cuánto dinero se invierte en la NASA, pero se invierten billones de dólares en exploraciones espaciales, en mandar satélites, y lo invierten los gobiernos sin percibir ningún retorno de ello. Y creo que es una intervención que tienen que hacer los gobiernos que realmente no están haciendo a ese nivel, porque hasta ahora las inversiones son privadas y no veo un techo de demanda claro todavía como para atreverme a decir que, no sé, la burbuja de la IA va a estallar el año que viene. O sea, yo creo que también hay que, o sea, puntualizar exactamente. Si yo veo o sea, creo que ver una burbuja es como casi una adivinanza. Es como que estoy intentando adivinar que va a haber una burbuja, pero realmente no hay nadie que pueda decir la burbuja va a estallar el año que viene o va a estallar el siguiente. Puede ser que haya un inversor que haya salido de alguna inversión que esté haciendo, puede ser por ejemplo por el tema de los chips. O sea, hay múltiples factores. El tema de los chips, capaz sacó el dinero de Nvidia, porque Nvidia probablemente caiga con la llegada de los chips de China y con la llegada de los TPU. Entonces pueden haber movimientos allí.
pero las grandes ballenas, que vienen siendo para mí, yo seguiría mucho el comportamiento de Microsoft, porque es la principal inversora en OpenAI, que es la empresa que tiene el 80% de la cuota de mercado. Entonces ellos siguen invirtiendo. Entonces, Meta, por ejemplo, todo el dinero que invirtió en el metaverso, o sea, también digamos que hay experimentos que pueden fallar. Todo lo que se invirtió en el metaverso, por ejemplo, y ya prácticamente Mark Zuckerberg tiene que reconocer que el metaverso no fue lo que se creía, ¿no? Quizás en un futuro, con la inteligencia artificial, volvamos a ver el metaverso con otros ojos, pero de momento no fue lo que se creía. Sin embargo, no hay registro de que se haya generado una ruptura en la bolsa por la inversión multimillonaria que se hizo en el metaverso. O sea, yo creo que hay que ver los temas con pinza. Creo que el potencial es muy importante a la hora de plantearme si es una burbuja o no, porque no es un potencial que lo voy a ver o sea, yo no lo creo que sea un potencial que lo voy a ver en 5, 10, 15 años. Yo creo que es un potencial que lo vamos a ver ahorita el año que viene con el perfeccionamiento de los agentes, con la robótica en todos lados. O sea, yo creo que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Que eso quizás también es un factor a evaluar. El que crea que las ventajas de la IA se van a percibir más lejos, claro, dice, estas inversiones de ahora, falta mucho para que la podamos recuperar, entonces tiendo a pensar más que es una burbuja. Yo creo que esas ventajas de la IA se van a ver más próximos por todo lo del comportamiento que yo estoy viendo en los avances. La IA, o sea, en la adopción de ChatGPT tiene prácticamente 200, más de 200 millones de usuarios y, o sea, ha sido la cuestión que más rápido se ha adoptado en la humanidad. Entonces yo creo que la velocidad con la que se está dando todo no es la misma con la velocidad con la que se adaptó el Internet, no es la misma velocidad del ferrocarril, no es la misma velocidad con la que se han adoptado tecnologías anteriores. O sea, esto es algo que ya viene como un tren bala y yo creo que sumando esos factores, más el tema existencial, más que es inversión privada, yo creo que me concluyo que no hay una burbuja, pero bueno, los usuarios que escucharon este debate vieron las dos posturas y yo creo que pueden generar su propia opinión. Nos pueden dejar acá en los comentarios qué piensan ustedes, qué valoran más, si ven que realmente la inversión no se está rindiendo los frutos. Obviamente yo como trabajador no siento que me haya aumentado el sueldo por usar la IA, pero ¿cómo lo ven a nivel de comportamiento general? Y por ahí que puede haber estos debates que son bien interesantes para cada uno formarse su opinión y también investigar más, o sea, aprender más sobre la IA, que esto es lo bonito, al final que tú pienses uno, yo piense otro, igual nos hizo ir a internet a investigar, a leer artículos, a ver distintas posiciones, a ver un poco de la bolsa, un poquito de economía, un poquito de todo, y esa es la idea, que la gente esté más informada y que esté investigativa porque lo que se nos viene es potente, o sea, esto se va a meter, y esto ya los dos estamos de acuerdo, esto se va a meter en los trabajos, en las empresas, en todas partes, y nosotros necesitamos, así como aprendimos en algún momento Office, que ya ahorita el que no sepa Office, o sea, ya ni siquiera lo tienes que poner en el currículum porque se da por sentado que sepa usar Office, se da por sentado que sepas navegar en Google, eso antes no, ahora se da por sentado que sepas navegar en Google, que sepas, no sé, buscar en Internet artículos, eso va a ser próximamente la IA, lo vamos a dar por sentado, tienes que saber hacerlo tarde o temprano vas a aprender y los que lo hagan primero van a tener una ventaja por encima de los que no. Es así, explote o no, la IA llegó para quedarse y así que tenemos que aprender a utilizarla para potenciar nuestras habilidades. Gracias a todos por escucharnos en este tercer episodio. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.